existe ideología de género sin estatismo, sin el poder coercitivo del Estado. La ideología de género sería simplemente una filosofía de vida más, que estaría muy bien para ciertos grupos. El problema que nosotros venimos a denunciar es que no hay ideología de género sin el poder represivo del Estado. Si esto se está promoviendo desde el Estado en México. No, esa es una falacia y bueno, no pueden venir a denunciar porque no son mexicanos. Entonces desde ahí estamos mal, ¿no? Yo no le digo. Me permite. Lo que puedo decirle es que el Estado no tiene ninguna injerencia en eso. Lo que está sucediendo es que estamos viviendo en un país con más libertades como lo están viviendo los argentinos, ¿no? En donde el derecho a decidir sobre tu cuerpo, al sentirte como tú quieras, es tu garantía, es la garantía que te ejerce la Constitución de nuestro país. Lo importante aquí es que el Estado debe de comenzar a dar derechos a toda la población, a nadie ser excluido, y que las verdades no son verdades absolutas. Ellos tienen una verdad y nosotros también tenemos nuestras verdades. Y el Estado garantiza eso, precisamente, que cada quien tenga su verdad. Pero lo que tiene que estar garantizando el Estado es no ser la conciencia de la gente. O sea, el Estado no se debe meter en tu cama. Tú decides con quién o cómo te sientas. Esa es una decisión tuya. Es lo que debe de garantizar el Estado. Nada más el concepto de ideología de género, ¿existe o no existe según su Dentro del Estado, no. En el Estado mexicano no existe esa ideología de género. ¿Puedo hacer una...? A ver, dijo que no somos de México, efectivamente no somos de México, por eso yo no me refería a México. Pero seguidamente dijo que el Estado no tiene injerencia, y evidentemente sí la tiene, porque hoy la CONAPRED, por ejemplo, está pidiendo que se censure nuestra charla en el Auditorio Palco. Hay grupos LGBT, por ejemplo, infancias trans, que están pidiendo que se nos expulse de este país con el artículo 33 de la Constitución, cuando nosotros no hablamos sobre casos mexicanos. Antes de llegar a México, estas ONGs LGBTTQI+, le pidieron al gobierno mexicano que no nos dejaran ingresar a este país. Ayer en Colima, por ejemplo, hasta el último segundo antes de dar nuestra conferencia, la Comisión de los Derechos Humanos de ese estado estuvo pidiendo la censura de nuestro evento. Coincido con usted cuando usted dice, bueno, aquí tenemos una forma de ver las cosas, ustedes tienen otras formas de ver las cosas, y está muy bien que así sea. Lo que está mal es que a una forma de ver las cosas el Estado le diga, usted no puede hablar sobre eso. Su opinión no tiene lugar aquí. Ayelen, bienvenida. Con estos resultados, ¿es inminente el regreso de la izquierda al poder en Argentina? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que aclarar que este frente no es la izquierda, sino que es un arco amplio del peronismo, que lo podemos debatir después, pero en tanto, teniendo en cuenta estos resultados que eran inesperados y ninguna encuesta ni sondeo electoral pronosticaba estos 15 puntos de diferencia, realmente se vuelve un posible resultado inminente que tengamos en las elecciones de octubre. Por supuesto, siempre hay un margen para la sorpresa, y más en esta situación de mucha inestabilidad económica en la que estamos viviendo acá en Argentina. Nicolás, bienvenido. Lo mismo para ustedes. ¿Es inminente esa llegada al poder? Mire, citando al politólogo Carlos Alberto Montaner, en América Latina en los últimos tiempos hubo dos izquierdas, una herbívora y otra carnívora. Él decía que la carnívora era el chavismo, era el kirchnerismo, eran todas aquellas expresiones de izquierda que atropellaban las instituciones, y la herbívora era aquella de tipo socialdemócrata más institucionalista. Yo creo que el gobierno de Macri es un gobierno de centro izquierda, por eso le ha ido tan mal, y en todo caso lo que puede pasar, si efectivamente se consolida el triunfo del kirchnerismo, es una radicalización en ese sentido ideológico. Pero el peronismo es un movimiento que siempre despierta gran incertidumbre. Alberto Fernández en su trayectoria política ha estado a la derecha, en el centro y en la izquierda, de manera tal que para saber cuál va a ser su próximo gobierno, tendríamos que ver primero hacia dónde quiere ir él y qué nivel de condicionamiento tiene por parte del kirchnerismo, cuán rodeado va a estar en ese sentido, que lo ha ungido como presidente o como precandidato a presidente, ¿no? Cuán condicionado por Cristina y por su secta va a estar condicionado Alberto Fernández, eso es una incógnita, si se va a independizar o va a depender de ese clan. La pregunta es, ¿por qué hablar tanto este discurso antiderecho, de antifeminismo, y no hablar de los feminicidios? Cuando hay estudios científicos, ustedes dicen que no hay un criterio científico, pero hay diferentes estudios, aquí mismo lo hemos analizado en Sol de los Sábados, que hablan
como el género es una condición que determina desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Por qué centrarse tanto en criticar el feminismo, que es una ideología, como hay muchísimas otras? Te lo voy a contestar con muchísimo gusto. Gracias. Te lo voy a contestar con mucho gusto. Gracias. Primero que nada, esto es una entrevista que dura, ¿cuánto? 10, 15 minutos. Yo te comenté que mis conferencias duran 2 horas y ahí es donde yo explico las diferencias. Las diferencias entre los distintos feminismos. De hecho, mi libro arranca en el capítulo número 2 haciendo lo que son las diferencias entre el feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, la teoría queer, el posfeminismo, el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Entonces sí, hay muchos feminismos, evidentemente. Agárrate de ahí y los 112 géneros, agárrate de ahí. Y más también porque ahora ha surgido el feminismo especista que reivindica a las vacas como mujeres, por ejemplo. Género económica. Coño, yo quiero ser bichini. Yo me sienta un bichini hoy, mire, pero no tengo yo siempre hice el esfuerzo de autopercibirme con la cuenta bancaria de Bill Gates y todavía no me parece. Sin embargo, yo quiero ir al segundo punto que me parece muy, muy importante. ¿Por qué yo critico el feminismo? Porque pienso que no están haciendo ningún bien a la mujer. Y porque creo que el feminismo no es una buena teoría para combatir la violencia que la mujer hoy está recibiendo. Sin lugar a dudas, es cierto, los indicadores de las muertes de mujeres, las agresiones contra mujeres, es cierto. Hay que ver también la otra parte. El 80% de las muertes las reciben los hombres y las violencias dentro de la familia, 1/3 de los muertos son de hombres a manos de mujeres, cosa que jamás se dice. No hable de eso. No hable de eso. Estadísticas mundiales según la ONU. Estadísticas mundiales, es un ranking mundial. Ahora, vamos al punto. ¿Por qué yo creo que el feminismo actual, y por qué yo hablo de este feminismo? Porque hoy la teoría del género feminista es la hegemónica dentro del feminismo. El feminismo marxista ya no es hegemónico, el feminismo liberal no es hegemónico. Hoy lo que predomina es el feminismo de género. Punto número 1. Por eso yo lo resumo en eso. Obviamente, si vos me das 2 horas de programa, yo te puedo hablar de todo el resto. Ahora, vamos al punto de la violencia contra la mujer. Yo no creo que el feminismo actual, con su teoría del género, esté solucionando esa violencia. En Argentina nació Ni Una Menos, hace más o menos entre 6 y 7 años. En Argentina aplicamos políticas de género todos los años, cada vez mejor financiadas, y la violencia contra la mujer está aumentando todos los años. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace una política pública tiene que ir a la causa que genera el problema que uno quiere solucionar. ¿Qué dice el feminismo? De la causa de la violencia contra la mujer nos dicen: nos matan o nos golpean por el hecho de ser mujeres. Eso no es una causa científica. Yo no puedo generalizar de esa manera. Yo no veo hombres saliendo por las calles a buscar en grupos de tareas a las mujeres para matarlas y para pegarles. Hay causas que nosotros podremos estar estudiando y que no estamos estudiando porque reducimos a una cuestión ideológica de guerra de sexos. Hombres contra mujeres, los hombres son muy malos, entonces golpean a las mujeres porque las mujeres son mujeres y entonces las mujeres reciben golpes por ser mujeres. Eso es una tontera, eso no existe. Y ese es el discurso oficial. Es el input de políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer, que no dan ningún tipo de resultado, precisamente porque arrancan de premisas que son falsas. El señor partió diciendo que no podemos opinar porque no somos mexicanos. No, denunciar. Comenzó diciendo denunciar. Ustedes no pueden denunciar nada. No denunciamos nada. Él acaba de decir que van a denunciar. Aquí no pueden denunciar. No dijo eso, no mienta. No mienta y estoy hablando yo. No sea maleducado porque yo no le interrumpí, no sea maleducado. Ubíquese. Usted está mintiendo. Ubíquese, no sea maleducado ni censurado. Empecemos por... Que no sea maleducado. Vamos empezando nuevamente. Primer punto, nos quiso silenciar diciendo que no somos mexicanos y seguidamente dijo: estamos viviendo más libertades como en Argentina. O sea, nosotros no podemos hablar de México y el mentiroso en cuestión habla de Argentina. Primer punto. Segundo punto, no tienen la más pálida idea de lo que pasa en Argentina. En Argentina las libertades se han perdido a tal punto que ahora se están agrupando colectivos muy numerosos que se llaman Con mis hijos no te metas, porque ni siquiera se está respetando el derecho a la patria potestad. De manera tal, y otra cosa que dijo, que hay que garantizar que cada uno en su ámbito individual y en su derecho a la privacidad pueda tener ejercicio de su libertad sin que el Estado tenga injerencia. Y eso no está contemplado en los países de América Latina y en los países de Occidente. En Argentina el derecho a la intimidad existe desde 1853. Sin embargo, estos lobbies autoritarios aparecen ahora, porque son utilizados ideológicamente por cabecillas superiores y por financiaciones que vienen de afuera. A mí me gusta discutir los temas, por eso justamente estoy aquí. Sin embargo, yo creo que ustedes no están sufriendo en verdad violencia de género. Usted lo que sufre es violencia del hombre contra la mujer.
que no es exactamente lo mismo que la violencia de género. ¿Eso por qué? Porque esa es su interpretación de lo No, que porque eso es lo que según la ONU significa violencia de género. O sea, violencia aquí no tenemos género, feminicidios. No. Aquí no tenemos feminicidios. No tenemos 45 mujeres muertas al día de hoy. Defina qué es el feminicidio, por favor. No, defínamelo usted. Pero si usted afirma que hay feminicidio... El hombre que mata a una mujer. Pero no es solamente eso. Feminicidio es el hombre que mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Violencia de género es aquella violencia contra una persona en virtud de las condiciones de género de esa persona. Sí. Yo no veo ningún hombre que esté saliendo por este país a matar a las mujeres porque son mujeres, como si se trataran de nazis que van a buscar a judíos por las calles. Pero, bueno... Es que Chile despertó, es que se necesita más Ecuador en la América Latina, es que el modelo de Macri no funcionó, entonces hay que castigarlo en las urnas. ¿Despertó algo, Nicolás? No, yo creo que la discusión izquierda y derecha se mantiene vigente. En el caso puntualmente de Macri, le ha ido muy mal en su gobierno precisamente por no aplicar un programa de derecha. Él heredó un país devastado por el kirchnerismo y no hizo ninguna reforma de fondo, no hizo ninguna reforma estructural, el estatismo siguió intacto. En materia cultural llevó adelante una política progresista en cuanto a lo que hoy se conoce como marxismo cultural, que lo heredó del kirchnerismo, y ahora vuelve el kirchnerismo porque la propaganda ha sostenido que el gobierno de Macri era un gobierno neoliberal, y eso no es así. Lo mismo podemos decir de Chile. Lo que ocurre es que Piñera ha heredado el sistema estatista y dirigista de Michelle Bachelet y ahora le está explotando a él las consecuencias de ese sistema. Entonces, independientemente de eso, yo no tengo ninguna duda de que esto está fogoneado por determinados intereses ideológicos, porque realmente las verdaderas fuerzas opresoras se ven en los países de izquierda. Por ejemplo, el paradigma más claro es Cuba y Venezuela. Entonces los tratados internacionales de los que nos vamos a enfocar, como son la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, pues el Comité de Seguimiento habla de eliminar todos los obstáculos que tengan las mujeres para interrumpir el embarazo. Entonces sí está como dentro de un derecho humano y por lo tanto, si una legislación contradice un principio que es un derecho humano, esa legislación en realidad es inconstitucional. ¿Podría yo hacer una respuesta, por Sí, favor? adelante. Bueno, mucho término ideológico tiene el discurso de la señorita. En primer lugar, no es una política de salud aquella en la cual 2 seres humanos ingresan a una clínica, uno sale vivo a su casa y el otro termina muerto en una bolsa de residuos patológicos que en algunos casos incluso después se utilizan para un comercio negro de fetos abortados, como el FBI ya está investigando a Planned Parenthood en los Estados Unidos. Segundo punto, ella se refiere al aborto muy bien, de acuerdo al catecismo de género, como la interrupción legal del embarazo o la interrupción del embarazo. La interrupción no es lo mismo que la terminación y ahí está la trampa dialéctica de ella. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Vamos a suponer, yo tengo que ir al baño, interrumpo este diálogo tan rico que estamos teniendo y después el diálogo se reanuda. Por eso es que se interrumpe. Si yo, vamos a suponer, tengo una urgencia y en verdad tengo que abandonar el estudio y yo no regreso, mi participación no se interrumpió, mi participación se terminó. ¿Qué es la terminación de la vida humana sino un asesinato? Además me llama la atención que usted ignore lo que definió respecto de la unión homosexual Benedicto XVI. Dijo que es un mal moral intrínseco. Me llama la atención que usted como sacerdote ignore lo que dijo Pío XI, en Divini Redemptoris. Yo no estoy en Divini diciendo Redemptoris. una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Usted, claro, si una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral, entonces ¿por qué mezcló la definición legal que yo di del matrimonio con lo que dijo el Concilio Vaticano II, que no se refirió al matrimonio en un asunto jurídico? ¿Por qué confunde? No tengo el tiempo de expresar. Bueno, si no tiene el tiempo... Todo el tiempo no, para exponer. bueno, no, pero el poco tiempo que tuvo expuso mal. Y le digo más. Entre otros de los errores en su desordenada exposición, usted olvida que nosotros partimos de la tesis comprobada en el libro de que la ideología de género es un subproducto de la izquierda.
Y Pío XI, la Divina Redemptoria de 1937, dice que el comunismo es intrínsecamente perverso, y hay un decreto del Santo Oficio, hoy es la Congregación para la Doctrina de la Fe, que excomulga a todo aquel que... ¿Por qué no has mencionado a todo aquel... ¿Me dejas terminar? Le estoy explicando la doctrina que usted debería saber. Ya hablaste mucho tiempo y a mí no. Y si el expositor soy yo, no usted. Tú tienes la exposición. Pero no, cuando usted ponga su insensatez, tendrá derecho a exponer. ¿Por qué me descalificas? Estoy dando datos. No dio ningún dato. ¿Por qué me llamas insensato? Porque son acusaciones personales. Claro. Hay que ir a los datos, usted no atacar a la persona. Tiene además el problema de comprensión del texto. Yo no dije que usted era un insensato. Dije que lo que usted dijo es una insensatez. Lo que usted dijo es una insensatez, no lo califiqué usted de insensato. Tiene problema cognitivo, padre. Así no puede confesar. No puede ser un director espiritual así. Gracias, muchas gracias, padre. Esto es Gracias a todos. Estos son los heterodoxos del diálogo ecuménico que están destruyendo la cristiandad. Yo lo cristiandad. entiendo y yo estoy de acuerdo, pero sí les pedimos, creo que fuimos muy amables al respeto. Si él está hablando, o sea, si cada quien, usted habló, guardamos silencio, todos escuchamos el planteamiento. Ahora nuestro ponente está hablando y es nuestro invitado, es un ponente, por eso tiene tanto tiempo para hablar, porque es el ponente. Entonces, si los exponentes van a contestar las preguntas, es justo porque están tratando de solucionar las dudas, las inconsistencias o lo que sea que se plantee. Entonces, yo creo que la comunicación se basa justo en esta parte de escuchar. Y, o sea, si yo hablo, necesito que alguien me escuche, así como si usted habla, nosotros vamos a escuchar. Entonces, en el marco del respeto y como, pues, su anfitriona... ¿Cuáles son los fines matrimoniales? Citó dos, son tres. Y esto es la doctrina de Santo Tomás, que es doctor de la Iglesia. No Maritel, que fue condenada, cuya doctrina fue condenada por la Iglesia. No, usted se empezó citando a Maritel. Y citó dos, o sea, cita a un pensador que ha sido apartado por la doctrina oficial de la Iglesia, y yo cito a Santo Tomás. Son tres los fines del matrimonio, y tienen un orden jerárquico, además, en la medida de las posibilidades de que esos fines lleguen a buen puerto. Uno es el procreativo, el otro es un fin de amistad y el tercero es un fin unitivo. No son dos, padre. Usted es padre. Usted es sacerdote. No conocen los fines del matrimonio. No, una sola cosa más. Condena con comunión ipso facto a todo aquel que participe de la causa comunista de manera directa o indirecta. La ideología de género es una nueva forma de comunismo confesada por los ideólogos, todos sin excepción alguna, que nosotros hemos analizado en el libro. La verdad que contemporizar con el género es contemporizar con la causa del comunismo. Habría que analizar hasta qué punto usted está o no excomulgado de la Iglesia, porque la excomunión es ipso facto. Es ipso facto. Y además no comprende que atacar un argumento no es atacar a una persona. Algo elemental, padre. Una cosa es atacar una idea, otra cosa es un ataque ad hominem. Yo le invito a que reestudie su seminario. Qué fácil es. ¿Por qué mencionamos mucho la comunidad homosexual, feminismo, aborto, pero no encuentro aquí exponentes dentro de la comunidad? No hay mujeres para el feminismo ni aborto, son hombres, claro, de ese lado. Sí. Bueno, gracias. Mirá, en primer lugar yo te diría que conforme la ideología en boga vos estás asumiendo el género que nosotros dos tenemos. Vos no sabés si yo me autopercibo como un hombre o no. O sea que digamos que ya el argumento de que dos hombres no pueden hablar siendo hombres bajo una ideología según la cual yo no soy un hombre, sino que soy aquello que autopercibo ser, no es un buen argumento. Sí. Sí. Y claro, porque para eso existe el estudio. Es como asumir, por ejemplo, de que alguien que no estuvo en la Alemania nazi no puede hablar sobre los nazis. O es como asumir, por ejemplo, que alguien que no tenga cáncer no puede estudiar sobre el cáncer y curar el cáncer. Sí, adelante. Disculpa, Escúchame un segundo, te quería comentar. Filmen. Bueno, gracias.
Muy bueno. Bueno, muy bien, ¿vieron? Bueno, chicos, ¿se dan cuenta? Esa es la capacidad de diálogo que tiene esta gente. Sí, ahí voy. ¿Cuál, digamos, su argumento fue ponerse a cantar? ¿Asumir previamente mi género cuando ellos entienden que no se puede asumir el género de nadie? ¿Y después hacer un vínculo espurio entre mi género y sobre lo que yo puedo hablar y no hablar? ¿Y cerrar con una canción? Ahora entiendo, y está muy bien que la señora que iba a estar a la tarde en este medio de comunicación se haya dado de baja. Vamos, hizo bien, creo, ¿no? No, lo que iba a decir ya no tiene sentido después de haber visto el espectáculo, que era que precisamente él quería que haya una mujer y hoy teníamos un debate previsto y no se hizo porque la mujer resignó. De todas maneras, ahí hay un medio chantaje. Agustín, lo pongo como pregunta. Tienen el sartén por el mango, están pidiendo garantías y son los que pueden destrabar esto. Y yo creo que las garantías no tienen simplemente que ver con ciertas posiciones dentro del Estado, sino además con mantener un sistema corrupto que garantice la impunidad de los corruptos del MAS. Evidentemente, haber sido dueño de los 3 poderes del Estado durante 14 años... les ha permitido a la gente del MAS y específicamente a Evo Morales hacer lo que se le venga en ganas. Una justicia realmente independiente podría poner en peligro la libertad de muchos de estos políticos que van a tratar de negociar impunidad sin lugar a dudas. Efectivamente no es una ideología que está sujeta a su propio curso y a sus propias potencias, está potenciada. Voy a poner un caso que es de Argentina. El aborto ahora en Argentina acaba de obtener media sanción. Nosotros no buscamos el término medio con el aborto, lo aclaro por el comentario de hace un rato. No estamos buscando un término medio con aquellos que quieran reventar niños dentro del vientre materno. Sí, somos muy radicales en estar a favor de la vida. Somos radicales en eso y con mucho orgullo estamos en contra del aborto. No es una cuestión de ceder los principios. Al revés, es de tener orgullo de ser pro vida. Si algunos tienen vergüenza o poca seguridad en ser pro vida, será un problema de cada quien. Cada uno sabrá. Pero en Argentina, la campaña pro aborto fue financiada, por ejemplo, por la Planned Parenthood. Que es la Planned Parenthood, es una organización que vende aborto en los Estados Unidos. Es la organización abortista más importante de Estados Unidos. Millones de dólares fluyeron hacia la Argentina en los últimos años para financiar la campaña pro aborto en la Argentina. ¿A quiénes fue esa plata? A grupos LGBT y a grupos feministas. ¿Por qué? Porque eran los grupos militantes pro aborto. ¿Y qué pasó en Argentina este mismo mes? Se detuvo media sanción la ley del aborto. ¿Qué va a pasar en 2 o 3 meses? Posiblemente esa ley sea ya consumada en el Senado y la Planned Parenthood ya tiene sus oficinas en el barrio de Almagro, Buenos Aires. ¿Esto es coincidencia? No, es un negocio. Es un negocio. ¿Por qué? Porque cada aborto se vende en el mercado. Cada aborto se vende en el mercado, claro, pero la ley dice aborto seguro, legal y gratuito. Claro, gratuito para la mujer que se lo practica, pero alguien lo está pagando. ¿Quién lo está pagando? El Estado. ¿Con qué plata? Con la plata de aquellos que también somos pro vida y que no queremos poner nuestros impuestos para que el Estado sistemáticamente aniquile seres humanos por nacer. Entonces, hay un negocio, se sabe también sobre tráfico de órganos. Por eso la Planned Parenthood financió también la campaña de Hillary Clinton. Uno de los proyectos de Hillary Clinton era el aborto hasta el momento del parto. ¿Qué significa esto? Podías tener medio bebé afuera, meterle una inyección y aniquilarlo antes de que termine de salir del cuerpo de la madre. ¿Con qué objeto? Bueno, que esos órganos tienen mayor funcionalidad para el mercado. Si yo me meto, por ejemplo, los invito a buscar la organización ELA. ELA es una organización feminista marxistoide de América Latina y fíjense, tiene una sección sobre los sponsors. A ver si me llega a internet para que se los comente ahora mismo. Es interesantísimo porque uno va a encontrar el Banco Mundial, va a encontrar la ONU, va a encontrar la Embajada de Estados Unidos, va a encontrar la Unión Europea, es ela.org.
ela.org.ar. Es propia de Argentina, pero actúa en América Latina en general. Va a encontrar va a encontrar obviamente la Planned Parenthood. Acá la tengo. ela.org.ar. Tiene la CEPAL, mira qué interesante, Consejo Nacional de Mujeres, Diario El País de España, Facultad de Buenos Aires, Fundación Ford, Global Fund for Women, IPPF, Planned Parenthood, Action Watch, OEA, la OEA financiando esto, son las abortistas de Argentina y de América Latina en general. ONU Mujeres, Oxfam, UNICEF, Unión Europea, todo público en su propia página. Y esto se repite en absolutamente todos estos tipos de grupos. No son grupos que están militando solamente ahí con sus propios recursos. Y esto se conecta con lo que el señor dijo. Acá tendría que haber más gente, según le entendí que usted había dicho, que le hubiese gustado ver más chicos porque después esto se pierde. ¿Y cómo vamos a lograr eso si nosotros no tenemos de nuestro lado ni la OEA, ni UNICEF, ni la ONU, ni a George Soros? Nosotros no podemos conciliar con esa gente. Nosotros estamos en guerra con esa gente. Estamos en guerra haciendo lo que podemos y haciendo lo que otra gente que debería estar haciendo esto no lo hace. Así es. Sí, una cosa que me había quedado por ahí. Yo podría haberles puesto 200 ejemplos más hoy. Digo porque se dijo que seleccionamos casos extremos. Yo dije, voy a darles ejemplos de dónde viene la ideología de género, cómo están pasando ahora. Y esto de las iniciativas de ley no son anécdotas, es la implementación de esto. No son anécdotas. Yo le podría haber dado 200 ejemplos, pero ¿saben qué? Iba 25 minutos y ya me estaba quedando sin tiempo. O sea que por más que hubiese... Yo puedo estar toda la tarde hablando de esto. No es que estamos seleccionando para extremar una situación. No. Estamos hablando de los países donde la ideología de género más ha permeado, cosas que están pasando allí. ¿Para qué? Porque tenemos que saberlo. Si vamos a hablar de que esto tiene que haber datos, lo que hemos dado acá fueron datos, ¿sí? Les puede gustar el dato, no gustar el dato, hay gente que se ofende con la realidad y hay gente que no. Ahora bien, ¿hacia dónde va esto? Bueno, ya nos marcan hacia dónde van estos mismos países. No, quería agregar que precisamente, además de toda esta enorme aparatología y financiación internacional que hay para imponer la ideología de género, no solamente hay que luchar contra eso, sino contra curistas apóstatas y dialoguistas con el error y el enemigo, que nos acusan de ser radicales y no conocen la Biblia. Cuando el propio Jesús dijo, a los tibios os vomitaré de mis entrañas, que tu sí sea un sí, que tu no que sea un no, y no Maritain, hereje, sino San José María Escrivá de Balaguer dijo, si un hombre transige en cuestiones de honra, moral y fe, ese hombre es un hombre sin honra, sin moral y sin fe.